Estimados alumnos, ahora revisaremos lo que es la clase 3 de la unidad número 2, llamada esta clase Gestión de Emociones y de Estados de Ánimo. Nosotros vamos a basarnos en lo que llamamos el modelo de los estados de ánimo, desarrollado también desde el enfoque de la filosofía del lenguaje, fundamentalmente aquí el protagonista Fernando Flores. ¿Por qué utilizamos este modelo? Porque consideramos que es un gran aporte para poder gestionar tanto nuestra forma de enfrentar las situaciones, de enfrentar la vida, de enfrentar los desafíos, como la de los equipos que dirigimos, ¿cierto? Estamos en un contexto de habilidades directivas, en un contexto de liderazgo. Entonces consideramos que este modelo agrega mucho valor, entendiendo siempre que todo modelo se queda pequeño en relación a la realidad. Quiero decir, en este modelo vamos a ver que hay 4 estados de ánimo que pretenden resumir los principales estados de ánimo en los que habitamos los seres humanos, y sin duda hay muchos más, pero creo que es una muy buena síntesis y nos permite ordenarnos. Bien, veamos, lo primero que vamos a hacer es diferenciar emoción de estado de ánimo, con una forma de diferenciar extremadamente simple. Vamos a decir que la emoción es una reacción de nuestro cuerpo frente a un evento específico. Es decir, nos dan una buena noticia y saltamos y nos reímos y nos alegramos y después nos podemos dar cuenta de cómo reaccionamos. Es espontáneo, ¿verdad? El cuerpo reacciona. Nos dan una mala noticia y a veces estallamos en llanto y después también decimos, uy, tanta pena que me dio. O algo me da mucha rabia, ¿cierto? Y se me sale la vena, digo yo, y me pongo roja, en fin. Entonces, vamos a ver que entendiendo así una emoción, como les digo, es una definición muy simple, podemos entonces decir, ¿qué me pasa que tengo esta emoción? Ir hacia atrás y asociarlo a algún evento específico que me la generó. E incluso puedo evitar entonces ese tipo de situaciones o tomar acciones para mejorar situaciones que noto que me llevan eventualmente a una emocionalidad, si es que no es positiva, no me hace bien. El estado de ánimo es algo un poco más estable, un poquitito más duradero. Tiene que ver con lentes desde los cuales miramos la realidad. Tiene que ver con interpretaciones. Es decir, si es que frente a un evento específico, nosotros, dependiendo del lente desde el cual lo miremos, por decirlo de un modo simple, vamos a ver la parte llena o la parte vacía del vaso. El vaso está igual, no ha cambiado, pero yo lo miro desde un lente y veo solamente la parte vacía y que le falta tanto para estar lleno. Y me cambio el lente, miro el vaso y me da mucha tranquilidad la parte llena que está. ¿Se fijan? El cambio está en uno, en la interpretación que uno hace, en la forma de aproximarse a un hecho. Entonces, estos 4 estados de ánimo que ustedes pueden ver aquí en pantalla son los que pretenden resumir los principales estados de ánimo en los cuales habitamos. Lo primero que quisiera aclarar de este modelo es que la forma de entender los conceptos, la nomenclatura, no necesariamente coincide con la forma en que lo comprendemos en el día a día, desde el sentido común, por lo cual les pido mucha atención para que los utilicemos todos de la manera que corresponde al planteamiento del modelo. Por ejemplo, en el día a día muchas veces hablamos como resignación y aceptación como algo equivalente. En este caso es muy diferente, ¿ya? Otras veces hablamos de ambición asociado como a la codicia, algo que conlleva un juicio de valor negativo. En este caso no es así. Entonces esa es la primera aclaración. El segundo punto que me parece importante tener presente es que al costado izquierdo del modelo está lo que se llama juicios de facticidad. Es decir, hay 2 estados de ánimo, resentimiento y aceptación, que son los 2 posibles estados de ánimo desde los cuales podemos enfrentar, abordar situaciones de facticidad, es decir, situaciones que no está en nuestras manos cambiar.
Al costado derecho podemos resignarnos o estar en la ambición frente a aquellas situaciones que sí depende de nosotros cambiar. Es decir, es muy importante diferenciar que el costado de la izquierda tiene que ver con situaciones, no con estados de ánimo que no podamos cambiar, porque todo estado de ánimo se puede cambiar, pero sí con situaciones que no podemos cambiar, frente a las cuales o nos resentimos o aceptamos, y al lado derecho lo que sí podemos cambiar. Ahora bien, cuando también decir que cualquier estado de ánimo desde el cual estemos situados es legítimo, válido, y aquí no le queremos sacar todo juicio de valor, ¿ya? Lo que sí queremos tener presente y hacer presente es que hay estados de ánimo que cierran posibilidades y hay estados de ánimo que abren posibilidades. Por lo tanto, es muy posible que para cada uno de nosotros sea ideal estar mayoritariamente en aquellos estados de ánimo que nos abren posibilidades, ¿ya? Entonces vamos a decir, por ejemplo, que el resentimiento es un estado de ánimo, un lente desde el cual miramos una situación, experimentamos una situación, ¿verdad? Porque no la miramos de lejos, estamos involucrados, que no depende de nosotros cambiar. Por ejemplo, el clima, por ejemplo, el pasado, alguien me saludó, me dijo algo que no me gustó, o me respondió de una manera que no me acomodó, o algo grave que ocurrió en mi vida. En la medida en que es un hecho pasado, ya no lo puedo modificar. Puedo trabajar en relación al futuro, pero no al hecho pasado. Entonces, frente a ese hecho, resentirme significa estar con esa conversación interna permanente que lucha contra aquello que no depende de mí cambiar. Esa conversación interna que me dice, es que si estuviera así de otra manera, es que si no me hubiera dicho al modo en que me lo dijo, es que si me hubieran avisado antes, y nos quedamos pegados. El gran problema del resentimiento es que nos esclaviza, nos ancla al pasado, a lo que esperábamos que pasara y no pasó, a la venganza, ¿ya? Vamos a ver que se nutre de dos fuentes, de expectativas no cumplidas y de no poder hacer pública la conversación privada. Es decir, expectativas no cumplidas en el sentido de que lo que nos resiente es que esperábamos una cosa y ocurrió otra, ya sea porque nos dijeron, nos prometieron algo que no nos cumplieron, o porque nuestras expectativas eran diferentes. Y no poder hacer pública la conversación privada se refiere a que no haya un otro dispuesto a hacerse cargo de mi reclamo, ¿ya? Entendiendo reclamo, a diferencia de la queja, que la queja es como esa cosa como entre rabiosa, manipuladora, que uno da un portazo, contesta mal, pero no cambiamos en nada la realidad. El reclamo es una herramienta potente que incluso puede ayudar a transitar desde el resentimiento hacia la aceptación, que consiste en una declaración de insatisfacción más un pedido. Entonces uno podría, ¿cierto?, decir, ¿sabes qué? Esto que ocurrió no me tiene satisfecha y te quiero pedir que lo reparemos, o te quiero pedir que tomemos las acciones para hacer las correcciones pertinentes. Pero si del otro lado hay alguien que me dice, no quiero hablar contigo, no estoy disponible, la puerta es ancha, ya es más complicado, y a eso se refiere el no poder hacer pública la conversación privada. La emoción, cada estado de ánimo conlleva una emoción en la base. La emoción del resentimiento es la rabia, ¿ya? Y crece y crece y crece en la medida en que nosotros seguimos alimentando esta conversación, luchando contra aquello que no depende de nosotros cambiar y no hay un otro dispuesto a hacerse cargo. Ejemplo, un chiquillo joven que ingresa a su primer trabajo, le dicen que va a asumir un determinado cargo, le dicen que va a ganar 100 y primera liquidación de sueldo viene 50 y en su liquidación de sueldo, claro, viene anotado un valor por la mitad y además nadie tiene muy claro el rol que le dijeron que iba a realizar. Esta persona probablemente lo primero que espero yo que haga antes de irse es conversar, ¿cierto? Tener una conversación, preguntar si habrá un error. Si es que fuera un error, no habría problema porque podría hablar con su jefe, ¿cierto? Decirle, mire, hacerle, por ejemplo, un reclamo. Primero una consulta, incluso ni siquiera un reclamo. Parece que hay un error. Ah, sí, hay un error, lo corregimos de inmediato. Listo, perfecto. Ahí transitar a la aceptación no es mayor desafío.
Otro escenario posible es que la persona haga el reclamo y le digan, mira, entiendo perfectamente lo que dice, yo soy tu jefe, efectivamente te contraté en esas condiciones, pero una vez que ingresaste a la compañía, cambiaron, la situación cambió, hubo políticas, definición de políticas internas que hicieron que el escenario fuera nuevo y no tenemos más presupuesto para pagar más que la mitad de lo que yo te dije en un inicio. Es muy posible que ahí la persona quede resentida, pero al menos hay alguien dispuesto a hacerse cargo y quizá pueda transitar hacia la aceptación de a poco, aceptando que la pérdida, ¿cierto? Yo digo, es un cierto duelo, y después de eso recuperar su presente y futuro, que es propio de la aceptación, y ver qué hacer con eso, ver qué hacer con su presente y su futuro. Pero también puede ocurrir que él haga el reclamo y la persona, el jefe, le diga, mire, la puerta es ancha, si le gusta bien, si no le gusta bien, sin hacerse cargo del reclamo, y ese es el no poder hacer pública la conversación privada. Siendo ese el caso, la persona seguramente va a quedar muy resentida y le va a costar bastante más aceptar la situación. Aceptar no significa bajarle el perfil, olvidar, significa solamente en algún momento poder dar vuelta a la página y ocuparnos del presente y futuro y liberarnos del ancla del pasado, de esa conversación que nos atormenta acerca de lo injusto que fue lo que pasó y que no debió pasar y que tarde o temprano me las va a pagar. La aceptación tiene como base emocional, emoción base, la paz, la tranquilidad, porque toda esta conversación que me abruma, con la cual estoy luchando, en un momento soy capaz de soltarla y mirar mi presente y mi futuro, y eso además me libera y eso da mucha tranquilidad. Es interesante desde ya que vayamos pensando qué nos permite transitar desde el resentimiento a la aceptación, porque las emociones y los estados de ánimo condicionan la acción. Entonces, si es que es como el ejemplo clásico de decir no le preguntas nada, no le pidas nada ahora al jefe porque está enojado. ¿Ah? Entonces, si el jefe está enojado, probablemente es más estrecho el ámbito de lo posible en una conversación con él que si está en otra emocionalidad. Y a todos nos pasa. Por tanto, el resentimiento cierra posibilidades, la aceptación abre posibilidades. Y yo creo que una pregunta que puede ser muy pertinente hacernos es, cuando detectemos que estamos nosotros resentidos frente a un hecho específico, esto tiene que ver con ámbitos, o bien cuando alguien de nuestro equipo notemos que esté resentido, donde se nos juega cierto nuestro liderazgo, nuestra capacidad de liderar, cómo acompañar a la persona o cómo trabajar nosotros con nosotros mismos de manera de detectar qué acciones necesito tomar para transitar hacia aquel estado de ánimo que me abre posibilidades, que en este caso es la aceptación. Veamos el costado derecho del modelo, el ámbito de lo posible, lo que sí podemos cambiar. Está como posible lente para aproximarnos a un hecho de este tipo, la resignación y la ambición. La resignación consiste en ese lente desde el cual tenemos un juicio oculto muy profundo del no se puede. Juicios resignados clásicos son, no, es que esto nunca se va a poder. Mira, si nunca se ha podido. En este país las cosas siempre se han hecho así. En esta empresa, el que intente cambiar las cosas no lo va a lograr. Entonces, si se fijan, es un discurso en el cual se compromete, se cierra el futuro, siendo que el futuro no está cerrado y no está determinado. Y lo que está ocurriendo ahí es que la persona está con su juicio del no se puede, tiñendo el lente desde el cual está mirando. Es como mirar el túnel y decir no tiene salida. Cuando no nos damos cuenta de que es un lente desde el cual estoy mirando y creemos que la realidad es tal como la estamos viendo, es complicado. Y pensamos que el túnel no tiene salida, que no es lo mismo que decir yo no veo la salida del túnel. Porque cuando me doy cuenta de que yo soy quien no ve la salida del túnel y por tanto otro podría ver una salida para esta situación, puedo pedir ayuda, puedo preguntar otras opiniones, puedo llamar a un colega y decirle, mira, en esta situación
he hecho todo, no he logrado lo que necesito lograr, no veo más posibilidades. Cuéntame, ¿has tenido una situación similar? ¿Te ha tocado algo así? ¿Qué has hecho tú en estos casos? E ir abriendo conversaciones, porque yo pienso que hay un aporte fundamental que es muy valioso que nos podemos hacer los seres humanos, que es ayudarnos a pensar, ayudarnos por el hecho de que somos diferentes, tenemos perspectivas diferentes. Y siempre vamos a ver algo diferente y vamos a percibir diferente que el otro. Entonces es muy enriquecedor pedir otras miradas cuando no vemos salida. Entonces esa es la resignación, y la emoción base es la desesperanza. Se dice que es uno de los motivos exógenos del cáncer. El cuerpo se enferma cuando nosotros creemos que nada depende de nosotros. Es un poco parecido a una diferencia, una distinción que se hace también de víctima versus protagonista. El protagonista, el que se siente empoderado, siente que todo es posible, y la víctima, no en el sentido de la teleserie, ¿no?, sino en el sentido de quien vive la vida desde la sensación de que las decisiones no pasan por él o por ella, de que las cosas dependen de otros, de que haga lo que haga, el mundo no va a cambiar. Eso, al parecer, consume mucha energía, desgasta y puede deprimirnos. Yo creo que en las organizaciones también hay mucha resignación, y es interesante quizá preguntarnos los motivos por los cuales eso puede suceder. Lo importante hoy día, conociendo este modelo, es poder detectar cuando estamos resignados con algo y pedir ayuda, tomar aquellas acciones que consideremos pertinentes tomar en virtud de poder transitar hacia la ambición. Veamos en qué consiste la ambición. La ambición se sitúa, ¿verdad?, en el ámbito de lo posible y lleva como base, a la base, la emoción de la alegría. ¿Por qué? Porque es el opuesto de la resignación, conlleva el juicio del se puede. Es cuando sentimos que todo es posible, porque sentimos que ya tenemos experiencia, que ya nos hemos caído muchas veces y sabemos que el mundo no se termina y que podemos pararnos nuevamente. Sabemos que si podemos asumir compromisos, y que no significa que nosotros vayamos a ser competentes para realizar todo, porque podemos pedir ayuda, podemos hacer equipo, podemos generar redes con otros. Entonces la ambición es la sensación de que realmente lo que me proponga es posible de lograr, y eso nos genera alegría. Nuevamente aquí vemos, al igual que en el costado de la izquierda del modelo, que la resignación es un estado de ánimo que cierra posibilidades, la ambición es un estado de ánimo que abre posibilidades. Por tanto, la invitación es a preguntarnos por las acciones que necesitamos tomar para transitar desde un estado de ánimo que nos cierra posibilidades hacia un estado de ánimo que nos abre posibilidades. Importante recordar, tener presente de que aquí la clave es que son lentes interpretativos diferentes. El hecho se mantiene intacto, somos nosotros los que vamos transitando desde mirar desde un lente a mirar desde el otro lente, y ese es el ejercicio que tenemos que aprender a hacer. Cuando nos preguntamos qué acciones tomar, me refiero a conversaciones, reclamos, por ejemplo, el mismo caso que les mencionaba, si esta persona joven, ¿verdad?, que ingresaba a su trabajo, está en el peor de los escenarios, en el cual no le han pagado el sueldo que le dijeron que le iban a pagar, el jefe no se hace cargo del reclamo. Incluso así la persona se puede hacer a sí misma una declaración de basta. Un basta que significa decir, desde hoy tengo 2 trabajos, el actual y buscar otro, porque aquí no más, no tengo confianza en esta empresa, en este jefe. Esa es una reacción muy radical, pero también la podemos tomar, y también es una acción posible para transitar desde el resentimiento hacia la aceptación. Creo que lo más perjudicial es mantenernos en estados de ánimo que nos cierran posibilidades. No obstante, creo importante tampoco presionarnos ni juzgarnos porque nos pase lo que nos pasa, sino validar mi resentimiento, validar mi resignación al igual que la de los otros, y ver cómo podemos hacer, cómo podemos colaborar a un otro, cómo podemos contribuir con nuestra vida, pidiendo ayuda, viendo cómo transitar hacia aquel estado de ánimo que me abre posibilidades, pero validándome en lo que me pasa, validándome en los tiempos que necesito para. Les quiero poner un ejemplo. Este es un caso de una persona que alguna vez
hace muchos años dirigió una empresa familiar que consistía en ser representante de una multinacional, y esta multinacional cambia de un momento a otro las reglas del juego, y todos los concesionarios, incluido él, quiebran, van a la quiebra. Esta persona, yo le pedí una vez que asistiera a dar una charla de esta experiencia en uno de mis talleres, y lo que contaba era que él trabajaba como gerente de finanzas en un banco y simultáneamente dirigía esta empresa familiar en la cual trabajaban algunos de sus parientes. Y cuando esta multinacional hace un cambio importante en las reglas del juego y empiezan a quebrar todos los concesionarios, para ellos la situación era tan crítica que él tuvo que renunciar a su trabajo para dedicarse a pactar créditos y deudas con los bancos, porque si no iban a ir todos presos. Así de extremo era. Cuando yo le pedí a esta persona que diera la charla, había pasado 4 años aproximadamente desde que ese hecho había ocurrido. Y en la ansiedad de escucharlo, no pude evitar detenerlo y decirle, bueno, pero ¿cómo hiciste? Porque él estaba ya relatando que en ese momento pensaba, había subido a un edificio y había pensado tirarse por la ventana, pensando, tengo una familia numerosa y por lo menos el seguro cubrirá lo que no estoy siendo capaz de cubrir. Entonces yo, desde mi ansiedad, lo interrumpo y le digo, pero ¿y qué hace que hoy día estés acá? Que era otra institución y además le estaba yendo muy bien. ¿Cómo lo hiciste? Y la respuesta de él fue, en realidad lo que pasó fue que en algún momento me di cuenta de que en realidad lo que tenía que hacer era más de lo mismo, mi mismo trabajo de hace mucho tiempo. Él trabajaba en hacer gestión de negocios, solo que en esta oportunidad la empresa que tenía que gestionar partía en pérdida. El escenario era una situación un poco más extrema financiera, pero tenía que hacer más de lo mismo que he sabido hacer siempre, que sé hacer y he sabido hacer. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué cambia ahí? ¿Qué ha cambiado cuando esta persona nos comenta eso? Lo que a mi juicio ha cambiado es la interpretación que él hace. Se produce un punto de inflexión. Tenía una interpretación probablemente, primero, ¿cierto?, desde el resentimiento, porque el hecho no lo podía modificar en el sentido de que ya había sucedido y no estaba a su alcance que no sucediera lo que ya había sucedido, además de las atribuciones de la compañía para tomar esa decisión inamovible por parte de él. Pero ¿qué podía hacer esta persona? Esta persona lo que podía hacer era una alternativa, pactar deudas y salirse desde el juicio de la resignación. Es decir, fíjense mirando el modelo, que si él se hubiera quedado en el resentimiento, probablemente el futuro, que sí es posible de cambiar, lo hubiera proyectado resignadamente, diciendo, con este tipo de empresa, este tipo de negocios, nunca más lo voy a tomar porque las empresas grandes siempre se aprovechan, la gente no es confiable, y haber cerrado las posibilidades futuras, resignándose en el futuro por no haber logrado salir del resentimiento. Sin embargo, esta persona, por algún motivo, logró pasar a la aceptación en el momento en que cambia la interpretación. Y yo considero que cuando cambiamos la perspectiva, la mirada, eso es lo que nos genera el cambio de emocionalidad y estado de ánimo, a pesar de que también lo podríamos ver a la inversa. Podemos trabajar con nuestra corporalidad y con nuestra emocionalidad, y si nuestra emoción cambia, por añadidura va a cambiar nuestra interpretación, es decir, puede ser para los dos lados. Entonces, pero yo tiendo a pensar que esta persona cambió la interpretación y por tanto cambió la emocionalidad. En el mismo momento en que ve posible hacerse cargo, sintiendo que es competente para gestionar negocios, que él ha sabido hacer eso a lo largo de su vida, se ocupa de eso y se da cuenta de que es posible y empieza a transitar, probablemente proyectando el futuro hacia la ambición, lo que no hubiera sido posible si es que se hubiera mantenido en el resentimiento. Cuando él mira desde la ambición el futuro, dice, quizá podría tener algunas conversaciones, quizá podría llegar a algunas nuevas negociaciones. Imagínense ustedes si es que él logra hacer toda esa transición en cuanto a los estados de ánimo en relación a la situación, lo que es además el desafío del liderazgo para él,
de ayudar a su equipo, a su familia a transitar también hacia la aceptación y luego hacia la ambición. Porque si uno se imagina la situación de esas personas, seguramente al principio deben haberse extrañado mucho de que esta persona dijera, oye, pero vamos a repactar deudas, vamos a repactar condiciones con esta compañía. Probablemente, si estaban todos resentidos, le deben haber dicho algo como, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a confiar de nuevo? Esta gente no es confiable. Y ahí hay un desafío de liderazgo importante de ayudar a las personas a mirar desde un nuevo lente, de manera de despedirse de lo que ya ocurrió y hacerse cargo del presente y futuro, mirando eventuales nuevas posibilidades. De algún modo él lo logra. Y es más, cuando él estaba dando la charla, lo que él dice es que estaba pactando, llegando a acuerdos en los que a través de los cuales los iban a indemnizar producto de todo lo que había ocurrido. Fue el único concesionario que salió a flote y además los estaban indemnizando. Entonces es muy interesante, creo, este modelo, primero porque nos permite identificar qué nos está pasando para poder transitar hacia un estado de ánimo que nos haga mejor, que nos abra posibilidades, ganar grados de libertad en relación a lo que nos pasa, validándolo, pero sí haciendo los esfuerzos por movernos de aquel que nos cierra posibilidades a aquel que nos abre posibilidades. El desafío que representa para el liderazgo, ¿verdad? Y el desafío y la oportunidad maravillosa que es. Y, en fin, nos permite seguir creciendo. Esta ha sido la clase 3 de la unidad 2 acerca de emociones y estados de ánimo. Los invito a participar del foro. Los invito a que podamos tener reflexiones interesantes en torno a estos contenidos y en torno a los casos y situaciones que cada uno de ustedes debe estar asociando en relación al modelo de los estados de ánimo.